Amados hermanos, hoy quiero estar en dos porciones bíblicas muy especiales. En el Salmo 44 y en Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. Y antes de entrar en la consideración de estos pasajes bíblicos, quiero como introducirlos al sermón haciendo algunos comentarios pertinentes. El primero de ellos es que nosotros, los creyentes, a veces discutimos con Dios, y discutimos con Dios en nuestros pensamientos cuando tenemos situaciones especiales, o discutimos con Él en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que a veces aparece en esas discusiones? Por lo general se distinguen dos cosas claramente. La primera de ellas es que nosotros mostramos mucha ansiedad en la oración porque queremos las cosas ya, como una obra de magia. No tenemos la paciencia ni la disciplina para esperar, que es una de las cosas que Dios quiere de nosotros. Si ustedes recuerdan uno de mis sermones anteriores, mencionaba que Dios, en ciertas expresiones de los salmos, lo que nos quería decir era que esperáramos y esperáramos confiadamente en Él. Pero nosotros no sabemos esperar. Entonces, como estamos tan ansiosos y tan angustiados, demandamos de Dios respuestas rápidas. Y si la respuesta no llega muy rápida, de pronto comenzamos a amargarnos y a tomar actitudes hostiles y de mucho desánimo. La segunda cosa que se pone de relieve en estas discusiones con Dios son las preguntas. Comenzamos a hacerle preguntas retóricas a Dios, como para presionarlo, como para comenzar a mostrarle que nuestra causa es urgente y es justa. Bueno, eso le pasó a Job. En el maravilloso libro de Job hay momentos de extremo dolor, hay momentos de extrema angustia, hay momentos de profundo desánimo, hay cuestionamientos de toda índole, hay reconocimiento de Dios, de sus perfecciones, hay altercados entre Job y sus amigos y entre Job y Dios. También le ocurrió muchas veces esto a David, como lo podemos notar en el Salmo 44 que ustedes escucharon. Estas son entonces las dos cosas que, a mi modo de ver, más se destacan cuando nosotros comenzamos a mostrar inconformismo con Dios. Ustedes se imaginan lo que significa para nosotros adorar, pero adorar con un corazón lleno de gratitud, y lleno de gratitud no solamente por las cosas buenas que recibimos, sino también por las malas, por las dificultades, por las pruebas, por las aflicciones, por nuestros malos momentos, y reconocer que Dios los envía para nuestro bien y especialmente para su gloria, para glorificarse en nosotros.
vuelvan a leer con detenimiento el libro de Job y lean este Salmo 44 con reflexión, con mucha atención, para que profundicen en este tema que vamos a considerar. Otro aspecto que quiero mencionarles en mi introducción es que muchos cristianos dejamos de orar cuando entramos en dificultades. Cesamos, entramos en una apatía, entramos en un desierto que no nos provoca nada. Es lo que llaman hoy los hombres de ciencia la depresión, pero que es un vicio y que es algo que debemos erradicar como pecado de nuestras vidas. No estamos libres de caer en depresión. Tenemos que hablar de esto con cuidado, con temor, porque ninguno de nosotros los seres humanos está libre de encontrarse deprimido por X o Y razón. Pero cuando las circunstancias de nuestra vida no nos gustan, a veces no quisiéramos ni orar. Pero, mis queridos hermanos, lo raro es que todos nosotros los creyentes sabemos que el sufrimiento es una provisión amorosa de Dios para nuestro aprendizaje, para nuestro entrenamiento, para nuestra capacitación, para nuestro perfeccionamiento. Eso lo sabemos, perfeccionamiento, eso lo sabemos. Lo sabemos en la teoría porque tenemos una magnífica teoría, pero a veces en la práctica nos hundimos, nos perdemos. Otra cosa, muchos de nosotros practicamos oraciones flechas. Incluso oí una vez a una persona que las aconsejaba. ¿Qué es lo que yo llamo una oración flecha? Una oración flecha es esa oración breve, esa invocación de momento, escasa, corta, resumida, muy de susto, de temor repentino. Ayúdame, Señor. Dios mío, sálvame. Sácanos de este lío, etcétera, etcétera. Necesitamos aprender, por otra parte, a gemir de dolor, de angustia delante del Señor. Tenemos que aprender a derramar nuestro corazón y nuestra alma delante del Señor, como lo hizo Jesús en Getsemaní y como lo hace el rey David en el Salmo 44 y en otros salmos. Derramar el alma. Debemos tratar nuestra angustia y nuestra agonía en oración persistente, una y otra vez, esperando en Dios, en silencio delante de Él, o gritando. Él no nos pone límites, Él no nos censura, Él no nos critica ni nos condena porque expresamos con libertad en nuestras oraciones privadas y por qué no en las públicas lo que sentimos en el corazón. Ana, cuando pidió un hijo gimiendo por su esterilidad, fue confundida por una mujer ebria. El sumo sacerdote la confundió como una mujer que estaba borracha. Pero no era eso, sino que musitaba con libertad su oración intensa. Necesitamos aprender eso entonces. Dios no nos coarta cuando estamos en su presencia. Dios quiere que le presentemos nuestras quejas, aunque no lo hagamos en forma correcta.
Si tienen el Salmo 44 abierto y le ponen una mirada, vamos a ver que el salmista le está diciendo a Dios: tú nos has desechado. También le está diciendo: nos has hecho avergonzar. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. Nos has esparcido entre las naciones. Todo esto le está diciendo el salmista a Dios. Has vendido tu pueblo de balde por nada. Muy barato lo has vendido. Lo regalaste. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio, por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Esto es lo que el salmista le está diciendo a Dios en su oración. A nuestro modo de ver es una verdadera querella. Está pleiteando. ¿Qué hacemos cuando todo sale mal? Así como lo pinta el salmo que acabamos de leer, ¿qué hacemos? Es interesante pensar en esto. En este caso del Salmo 44, el asunto pinta muy mal. A pesar de que Israel, como en el caso de Job, no habían sido infieles. El Salmo mismo lo dice. Y de Job, la Biblia dice maravillas, como persona, como hombre, como padre. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos examinamos y no podemos encontrar en nuestras vidas ningún desorden, por lo menos deliberado? ¿Qué hacemos? Solo nos limitamos a preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar dormido? El Salmo 44, en el versículo 23 dice: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Imagínense. El salmista, casi que en una forma irónica, está diciéndole a Dios, al Dios que él cree, al Dios al que recurre, le está diciendo: ¿estás dormido? Despiértate, yo estoy urgido, estoy en problemas. Ahora, ustedes también leyeron el pasaje de Marcos 4, a partir del versículo 35, donde se nos narra la tempestad en el mar de Galilea. ¿Y qué fue lo que ocurrió allá? Si van a Marcos capítulo 4, versículos 37 y 38, podemos leer lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le despertaron. David en el Salmo 44 está diciendo: despiértate. Aquí los discípulos de Cristo están diciendo: despiértate, levántate, ¿no miras que nos hundimos?
A veces nos parece que Dios no sabe lo que está haciendo. A veces nos parece que nosotros debemos ayudar a Dios a hacer las cosas correctamente. No vaciles entonces, querido hermano, en gritar y decirle a Dios que se despierte. Que se despierte en su amor, en su ternura. Porque Él me permite usar esta forma incorrecta de expresión a mis ojos. Pero Él quiere que tú derrames tu alma delante de Él. Esa es una preciosa etapa, una preciosa faceta del gran medio de gracia que es la oración. En el Salmo 44, versículo 26, dice: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Dios pareciera que está dormido durante las tormentas de nuestras vidas, pero es solo una apariencia. De eso debemos estar convencidos. En Marcos 4, el versículo 38, como ya lo leímos, dice que estaba dormido en la popa y lo despertaron: maestro, nos ahogamos, nos hundimos. La verdad de todo esto es que Dios no duerme. Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4. Escuchen lo que dice. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme. Dios no cierra su ojo. A Dios no se le escapa nada. Pero otra verdad que tenemos que aprender es que Dios no tiene prisa, no está de afán, no está improvisando. Él tiene un plan. Él es control de todos y de todo. Y ese plan que Él tiene es un plan lleno de ternura y de amor. Hermanos, tenemos que aprender a descubrir en la Biblia la infinita ternura de Dios. Me encanta la palabra. Me encanta usarla. Me encanta predicarla. Porque Dios, en su revelación sobrenatural, inspirada por el Espíritu Santo, nos deja ver deliberadamente los rasgos de su ternura. Muy frecuente, rasgos de ternura, muy frecuente en las Sagradas Escrituras. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios dice de la siguiente manera, y es un asunto de Dios, es palabra de Dios, es enunciado de Dios. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no permite nada sobrehumano en nosotros. No somos supermanes, ni tenemos super tentaciones. Pero fiel es Dios, sigue diciendo el versículo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ofrecimiento, herramienta, equipo, capacitación, gracia, obras de Dios para que caminemos en ellas.
nosotros debemos analizar rápidamente, antes de concluir el sermón, la tormenta en el mar de Tiberíades, en el mar de Galilea. Una cosa en especial quiero que analicen y que no lo olviden. Quiero que lo tengan presente, hagan el ejercicio. Si tienen un lapicito o algo y pueden escribir en alguna parte, escriban lo que quiero que no olviden. En Marcos capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Voy a repetir eso para que me quede bien claro. Pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Y precisamente esa es la expresión que no quiero que olviden, porque al final del sermón la vamos a recordar. Pasemos al otro lado. Marcos 4:35, la última parte del versículo. Iniciaron su viaje, iniciaron la travesía hacia el otro lado. Ustedes saben la historia porque ya la escucharon. Sobreviene una tempestad en el mar de Galilea, y parece que las tempestades en el mar de Galilea eran frecuentes y eran temidas. Recuerden que varios de los discípulos de Cristo eran pescadores, frecuentaban las aguas del mar de Galilea y lo conocían bien. Por eso, cuando comenzaron a ver las dimensiones de la tempestad, se asustaron. Ellos sabían lo que estaban enfrentando. Estaban muy, pero muy preocupados. Pero ¿qué podemos aprender de este pasaje? Los siervos del Señor Jesucristo, la primera cosa que aprendemos en este pasaje, los siervos del Señor Jesucristo, incluyendo sus apóstoles, sus profetas del Antiguo Testamento, y en el presente los pastores, los misioneros, los ancianos, los diáconos, los cristianos consagrados, los líderes, los misioneros, no estamos exentos de las tormentas en nuestras vidas personales. En nuestras vidas personales y de servicio al Señor. Vidas personales y de servicio al Señor. No es que porque somos pastores no tenemos sufrimientos. Alguna vez una persona me abordó hace unos años y me dice: pastor, ¿usted no tiene necesidades? ¿A usted no le hace falta nada? ¿Usted no tiene nada que pedirle a Dios? Y me causó curiosidad que la persona me preguntara eso. Y le dije: ¿por qué me hace la pregunta? Me dijo: porque usted nunca nos pide oración. Aprendí ese día a ser un poco más abierto con mis limitaciones, mis errores, mis equivocaciones, mis angustias y mis temores, mis necesidades. Entonces, por estar al servicio de Dios, no estamos libres del sufrimiento. El sufrimiento en esta vida está en todas partes. A cada paso que damos, está en cualquier vera del camino. Entonces, si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que nuestro viaje al cielo sea muy tranquilo, sea muy suave y confortable.
Miren el pueblo de Israel, cuando iban hacia la tierra prometida, su viaje no fue agradable, ni confortable, ni suave. Es un prototipo de lo que es nuestra vida. Nosotros estamos en este desierto, en este valle de lágrimas, en este mar de dolores, camino del cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. Hacia allá vamos, hacia allá caminamos. Y mientras estemos en este peregrinaje, vamos a encontrar sufrimiento, angustia, dolor, dificultades por todos los lados. Dios nos ha prometido perdón gratuito e íntegro, total, completo. Nos ha prometido toda la gracia necesaria durante todo el viaje por este valle de lágrimas, y nos ha prometido una corona de gloria al final de ese viaje. Pero no nos ha prometido que no tendremos aflicciones. El no tener aflicciones, la ausencia del dolor, la ausencia de lágrimas, es una característica única y exclusiva del cielo nuevo y de la tierra nueva hacia donde vamos. Dijo mi amado hermano J.C. Ryle, uno de los mejores comentaristas de la Biblia de todos los tiempos, a mi modo de ver, dijo lo siguiente: Dios nos ama demasiado para hacernos semejante promesa. Cierro comillas. ¿Cuál promesa o cuáles promesas? Dice Ryle: las de una vida sin aflicciones. Él nos ama mucho, por eso nos manda las aflicciones, por eso nos disciplina, por eso nos encamina, por eso nos dirige. Y hermanos, quiero aprovechar este momento para hablarles de una manera de conocer, de discernir el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad le pone a usted versículos de la Biblia delante y en su mente y en su corazón, pero para sembrar la falsa idea de que usted no tendrá dolor en esta tierra, ni sufrimiento, y que usted ha sido llamado a lograr esos niveles de confort, de bienaventuranza, de dicha, de felicidad incuestionable aquí en la tierra. Cuidado, porque esa es una gran mentira. Eso solo puede ser lenguaje del diablo. Eso no es evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es una cruz para llevar todos los días de nuestra vida, para negarnos a nosotros mismos, para renunciar a todo, para asumir a Cristo con su dolor, con su sufrimiento, hasta que lleguemos donde Él, perfeccionándonos por medio del sufrimiento. No se dejen engañar. El evangelio de la prosperidad es una maldición y una tentación para su vida. En este pasaje de la tormenta podemos ver también claramente la humanidad y la divinidad de Cristo. Aprendamos también sobre la omnipotencia de Cristo, la suficiencia de Cristo. Es importante ir a Cristo y es importante oír su palabra
Y es importante hacer lo que Él dice. Doblegue su orgullo y corra donde aquel único que puede aplacar las tormentas verdaderas y reales de la vida. No irreales, sino verdaderas y además reales de la vida. Aprendamos más acerca del sufrimiento de Cristo, Cristo como nuestro sustituto, y sobre todo la compasión de Cristo para con nosotros. Y aquí quiero detenerme unos pocos minutos antes de terminar. Observemos a los discípulos muy faltos de fe. Habían olvidado la palabra de Jesús antes de iniciar el viaje. ¿Cuál era esa palabra? Sea honesto, a ver si la recuerda. Le doy una pista. Está en Marcos 4:35, la última parte del versículo. Lo que había dicho el Señor es: pasemos al otro lado. Y ellos ya lo habían olvidado que Él lo había dicho. Hermanos, todo lo que Cristo ha dicho se cumple. Es cierto, es verdad. Debemos asumirlo y abrazarlo como una cosa inamovible, incambiable, no negociable. ¿Dónde dijo el Señor que irían? Al otro lado. ¿Quién lo dijo? El verdadero Dios y el verdadero hombre, Jesús. La fe consiste en creer lo que Dios nos dice. El terrible pecado de la incredulidad no es otra cosa que negar la verdad de Dios, detener la verdad de Dios con injusticia, como dice Romanos 1. Los discípulos de Jesús no solo olvidaron su palabra, sino sus hechos, sus obras maravillosas que ellos habían presenciado. ¿Cuál es el caso tuyo? ¿Olvidas con frecuencia lo que Cristo ha hecho en tu vida? Los discípulos tenían sus ojos puestos únicamente en el peligro, en el infortunio, en la desgracia, en la tragedia. Pero hicieron algo bueno en medio de todo. Despertaron a Jesús. Interesante la forma como reacciona Jesucristo, tierno, amoroso, listo para sacar provecho de la situación y seguir enseñando. Primero, soluciona el asunto, causa de tanta ansiedad y temor. Se levantó y le dio orden a los vientos y al mar, y todo pasó. Eso está en el versículo 39 del capítulo 4. Noten que no le responde con dureza. Noten la ternura de Cristo. Miren lo que dice en el Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Me gusta usar la palabra ternura, les decía, en mi relación con Dios. ¿No es muy tierno y paternal el versículo que acabamos de leer en Salmos? Él se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. En la historia de la tempestad calmada, frente a sus actitudes, a las actitudes de los discípulos, les hace dos preguntas retóricas con mucha ternura. ¿Por qué estáis tan miedosos? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En el Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13. Dios no nos trata como lo merecemos, sino que se compadece de nosotros. Dios ve nuestra debilidad. Cristo la comprende, la conoce. Él fue humano. Él es humano. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios comprende nuestras flaquezas, las conoce. Dios ve nuestras deficiencias en la fe, en la esperanza, en el amor, en nuestra valentía, y sin embargo no nos echa, no nos bota fuera, no nos desprecia. Cristo nos soporta, Cristo nos ama hasta el fin, Cristo nos levanta cuando caemos, Cristo nos dirige por y hacia el buen camino cuando nos extraviamos. Su paciencia como su amor es incomprensible. Cuando ve un corazón contrito y humillado, desvalido, que reconoce su necesidad, se complace en perdonar muchas faltas. Exactamente, esto es lo que hace el amor de Dios. Paga el precio de los pecados de sus escogidos solo por amor, por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, quiero terminar hoy con un versículo y quiero continuar este tema, si Dios me lo permite y si hace más milagros con mi voz, porque es sumamente edificante. Es verdadero evangelio, es verdadera demostración de gracia. Efesios capítulo 1 dice así en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió para eso, lo determinó, ya está hecho. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso. Y claro, continúa el texto diciendo: para alabanza y gloria de su gracia. La gracia, que Dios nos permita entender cada día mejor su gracia. Entendiendo la gracia, mejora nuestra vida, cambia nuestra vida, nos aleja del pecado y nos da la fuerza y el ánimo para pelear todos los días contra el pecado. Bendita gracia, bendita obra de Cristo, bendito poder de Cristo, bendita suficiencia de Cristo. Jesús de Nazaret no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tiene el mismo corazón, tiene el mismo amor, tiene la misma ternura, el mismo poder que cuando cruzó el mar de Galilea y calmó la tempestad. Hoy está sentado a la diestra del Padre y aún hoy simpatiza con nosotros, los que somos pueblo. Aún hoy es sufrido, aún hoy nos soporta, aún hoy tiene las marcas de los clavos y el costado que le costaron nuestros pecados. Aún hoy es compasivo y tierno, aún hoy es omnipotente, aún hoy es todo suficiente. Hasta aquí hoy. Que Dios los bendiga ricamente. Ustedes no saben cuánto los amo y deseo toda la gracia del Señor para que se puedan gozar en el verdadero evangelio de Cristo. Amén.